Gracias, Leo. Continuamos nosotros y es que pongan mucha atención a esto porque a cualquiera le puede pasar. Los bomberos atienden al menos 10 emergencias al mes con artefactos electrodomésticos que se encienden, que empiezan a arder. El sartén, la freidora y las ollas de presión representan los mayores puntos de riesgo en nuestra cocina. El aceite del sartén se sobrecalentó. Inicia el fuego. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Lo principal es no echar agua al sartén porque ocurre esto. ¿Cuál es el error que lleva a la intervención de cada uno de nosotros? Agregarle agua. Intervenir el fuego en un aceite con agua es un error grave, porque cada vez que cae el agua en el aceite, se pasa de su estado líquido a gaseoso en una transformación sumamente rápida y violenta y en pocos milésimas de segundos pasa de una masa líquida a una masa de un volumen gaseoso superior a los 1700 veces su tamaño. Entonces eso quiere decir que si yo le agrego un vaso de agua a un recipiente con aceite que se está quemando, va a pasar a 1700 veces ese volumen de agua, pero en fracción de segundos. Y eso, pues teniendo fuego, va a ser una antorcha grande y es lo que envuelve a las personas que están cocinando y les genera grandes lesiones y quemaduras. Las emergencias por aceite caliente que provoca fuego en cocinas, ya sea de casas o principalmente sodas o restaurantes, se dan de manera regular. Bomberos registra al menos 10 emergencias al mes por recipientes con alimentos. El sartén, freidora y la explosión de la olla de presión son los protagonistas de la mayoría de las emergencias con artefactos de cocina. El principal problema es mantener el aceite en temperatura durante mucho tiempo. Ese fenómeno se da cuando dejamos los freidores encendidos y no tiene un termostato o queda a toda su capacidad térmica y se calienta o sobre recalienta el aceite y empieza a quemarse todas las partículas sólidas de residuos de comidas que hay dentro. Ahí empieza el problema. Posterior a eso, bueno, al aumentar la temperatura, entonces todas esas partículas sólidas que quedaron dentro del aceite se hacen combustibles, se hacen inflamables y empiezan a quemarse. Al estar sumamente caliente el aceite, superior a 500, 600 y hasta 800 grados Celsius, el aceite empieza a combustionarse como si fuese cualquier otro elemento. Y empezamos a tener una gran cantidad de fuego y de temperatura. ¿Cómo debemos actuar ante una emergencia con fuego de este tipo? Los bomberos recomiendan 3 opciones. Veamos. Si se tuviera, hacer uso del extintor. Caso contrario, se puede colocar la tapa del artefacto. O bien utilizar un paño húmedo que cubra la superficie con fuego. Una vez controlado el fuego, se debe apagar o desconectar de inmediato la fuente de calor. De enero del 2021 a la fecha, el Cuerpo de Bomberos registra 206 emergencias por recipientes con alimentos. Por esta razón, se recomienda a las personas dar mantenimiento a sus artefactos de cocina, mantenerlos limpios y desconectarlos después de cada uso. Además, se advierte del riesgo que representa mantener, por ejemplo, las freidoras encendidas con aceite durante muchas horas. Se pide a las sodas y restaurantes tener protocolos de seguridad. Nosotros tenemos, digamos, básicamente una lista de los objetos que tienen que sí o sí o estar desconectados al final del día, como las normas preventivas necesarias. Tenemos las alarmas de humo, también tenemos las tuberías contra incendio y siempre se checa al final del día que todo esté desconectado, bien apagado, que el gas no esté encendido y para evitar cualquier accidente para el público y para nosotros. La mayoría de las emergencias que atiende bomberos se dan en momentos donde la soda o restaurante ya cerró y olvidó apagar alguno de sus artefactos, lo que genera el sobrecalentamiento del aceite y esto provoca un principio de incendio. Precaución. Esa es la principal medida que se pide para evitar que se sigan presentando las emergencias ocasionadas por fuego en recipientes con alimentos. Le informó Cristín Hidalgo, Noticias Telediario.